Muy buena noche, buena semana para todos. Con el favor de Dios vamos a iniciar nuestra clase, a continuar, capítulo 19, la devoción y los actos de bondad, según la enseñanza de nuestro maestro Ranjal. Y hoy es los Joides, Joides Top para todo, Guirros Joides. Muy buen comienzo de mes, el mes de Nisan, mes de la libertad. Pesrat Hashem en 14 días estaremos celebrando Pesach, la salida Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto. Y eso es libertad también para todo el mundo. Es un mes muy propicio para pedir a Kadosh Baruj Hu por que Hashem en todo aspecto de nuestra vida nos dé libertad, nos guíe, nos oriente y nos saque. Dicen nuestros sabios que nuestro pueblo no salió de Egipto. Hakadosh Baruj Hu nos sacó de Egipto, que es diferente. Cuando uno dispone, levanta sus ojos al Creador, le pide a Hashem por cualquier situación que nos está afectando, pero no entendemos por qué. Entonces viene luz, entendimiento para saber cómo solucionarla y esa libertad que el Creador trae a nuestras vidas cuando nos disponemos. Tal vez la persona va a encontrar el tratamiento correcto que le quite la dolencia, el consejo correcto, la orientación correcta, el, la estrategia correcta para salir de cualquier situación que le esté afectando. Pues Santa Shen, que sea así para todos. Ok. Beshen Hashem Nasemen Asliach, con el favor de Dios, empezamos y tendremos éxito. Besat Hashem, Besat Nishmaya. El tema de la devoción y los actos de bondad. Dice Ranjal, realizar actos de benevolencia, Gemilu Hasadin se llama en hebreo, constituye un principio esencial para el devoto, para la persona que es Hasid, que es devota. La prueba de ello es que la devoción Hasidut se deriva de la bondad, Gesed. Ahora, la devoción Hasidut, lo que llamamos piedad, bondad, o Gesed, aquella persona que practica la bondad, se deriva de la palabra Gesed, ya lo dijimos. Significa bondad, benevolencia. Eso demuestra que la práctica de la devoción está íntimamente ligada con la realización de actos de bondad hacia los demás. Los sabios afirmaron que el mundo se sostiene por tres principios, uno de los cuales son los actos de benevolencia, Gemilut Hasadim. Dice el Pirkei Avot, ahí en Pirkei Avot 1:2, el mundo se sostiene sobre tres pilares: el estudio de la Toira, el servicio espiritual, la Buddha Hashem, y los actos de benevolencia, Gemilut Hasadim. Los sabios también contaron la benevolencia junto con las demás actividades cuyos frutos la persona disfruta en este mundo, mientras que la recompensa principal le es reservada para el mundo venidero. Así dice nuestro sabio en la Mishnah PA 1:1. Dice, estas son las cosas que no tienen tasa fija en la Torá. La esquina de un campo que debe ser dejada a los pobres, los actos de benevolencia y el estudio de la Torá. Estas son las obras de cuyo fruto el hombre disfruta en este mundo y cuyo capital queda reservado para el mundo venidero: honrar a padre y madre, realizar actos de benevolencia y hacer las paces entre los hombres. Y el estudio de la Torá equivale a todas ellas. Y aquí explican nuestros sabios, explica Rab Sinlai, que comienza con benevolencia y termina con benevolencia. Por lo tanto, notamos que es un punto muy importante en nuestra Sagrada Torá. Y así lo traen nuestros sabios en Sotá 14a, donde el primer acto de violencia fue cuando Hakadosh Baruj Hu, Dios, vistió a Adán y a Java, después de que estos pecaron. Ahí está en Bereshit 3:21, Génesis 3:21. El eterno Dios hizo para el hombre y para su mujer túnica de piel y los vistió. Y el último fue enterrar a Moshe Rabbeinu. Entonces, el primero es un acto de benevolencia que Hakadosh Baruj Hu hace con Adán y Java. Y el segundo, que enterró a Moshe Rabbeinu. Dice en Devarim, Deuteronomio 34, 5, 6. Y ahí murió Moshe, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, por boca del Eterno. Él lo sepultó ahí en la hondanada en la tierra de Moab, frente a Bet Peor.
y ningún hombre ha sabido su lugar de sepultura hasta este día. Y también dijeron, Raba expuso todo aquel que posee las siguientes tres cualidades. Sabido es que pertenece a la simiente de nuestro patriarca Abraham Avinu. Es una persona clemente, o sea, misericordiosa, penoso, se avergüenza, y es bondadoso. Así dice Calá Rabatí 10:3. Asimismo dijeron nuestros sabios en Suká 49b. Rabí Elázar dijo, realizar actos de benevolencia es más grande que dar caridad. O sea, sedacá. Como se declara, siembren por ustedes con caridad, pero cosechen conforme a la benevolencia. O sea, 10:12. Los sabios también afirmaron, en tres cosas, la benevolencia es más grande que la caridad. La caridad o sedacá solo se puede darse con dinero, pero la benevolencia puede hacerse con el cuerpo mismo. La caridad solo puede hacerse con los pobres, pero la benevolencia tanto con los pobres como los ricos, como con los ricos. La caridad solo puede hacerse con los vivos, mientras que la benevolencia también con los muertos. Está en Suká 49. Y respecto al versículo, Dios concederá clemencia y se apiadará de ti. Está en Devarim 13:18. El versículo completo dice así: a tu mano no se adhiera a ninguna cosa de la propiedad vedada, a fin de que el Eterno se vuelva del furor de su ira. Y Él te concederá clemencia y se apiadará de ti y te incrementará como juró a tus ancestros. Los sabios afirmaron, a todo aquel que se apiade de los seres humanos, o sea, criaturas, briot. Sobre esta expresión, el cielo se apiadará de él también. Así lo trae el Talmud, Tratado de Shabbat 151b. Esto es obvio, ya que el Creador actúa hacia el ser humano medida con medida, o sea, midá que midá. ¿Qué significa eso? Que como el ser humano trata a los demás, así lo tratan a él. Todas las modalidades de acción, midotav, de Hakadosh Baruj Hu es medida por medida. Así lo trae el Talmud, Sanedrín 90a. Por lo mismo, cualquiera que se apea de los seres humanos y actúe con bondad hacia ellos en el juicio que se le hace, Dios será clemente y bondadosamente lo perdonará. Que perdonará nuestras iniquidades. ¿Alguien quiere que lo perdonen? Perdone. ¿Alguien quiere que no condenen? No condene. Medida por medida. Por eso dice que la bondad va más allá que la sedacá. La sedacá es muy importante hacer, pero la bondad tiene que ver con todo mi ser, mis actitudes. Tener bondad, considerar a las personas. Una sonrisa, un saludo, una palabra de aliento, de motivación, de Jesús. Se puede dar. En ese sentido, todos podemos tener bondad. Ayudar a pasar a alguien a la calle. Considerar a los seres humanos. Ahora, ¿cuál es la primera persona que tenemos que hacer bondad? Con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, pero primero conmigo mismo. Por eso cuando perdonamos a otra persona, no hacemos un favor a otra persona, o lo hacemos a nosotros mismos. Por lo mismo, cualquiera que se apiade de los seres humanos y actúe con bondad hacia ellos, entonces Hakadosh Baruj Hu también tendrá piedad de él. Y este perdón constituye una expresión de justicia, ya que es una reacción recíproca a su acción. La persona perdona, le perdonan. A eso se refieren nuestros sabios cuando dijeron, a quien Dios perdona su iniquidad, a quien pasa por alto el delito cometido contra él. Rosh Hashuna 17a. Esta es la clave para pasar el juicio, dicen sus sabios, el Rosh Hashuna, fin de año judío, la cual se cambia el año
Y dicen los sabios que Hakadosh Baruj Hu se sienta como juez a juzgar el mundo entero. ¿Cómo queremos que nos vaya bien? Medida por medida. ¿Queremos que nos perdonen? Perdonemos. Esa es la formulación hecha por el profeta Mijan 7, 18, 20. De los 13 atributos divinos de misericordia, los atributos de perdona la iniquidad, o sea, no sea bon, y pasa por alto el delito, de ver al pechá. Y aquí nuestros sabios infieren que así como Hakadosh Baruj Hu, como nosotros, pasamos por alto la agresión de otra persona y perdonamos, de esa manera entonces Hakadosh Baruj Hu nos va a perdonar. Así infieren nuestros sabios de este pus y de este versículo. Por lo tanto, están justapuestos. Y así los sabios interpretan y de esa manera es, de la manera en que nosotros pasamos por alto las ofensas que nos hacen, Hakadosh Baruj Hu pasará también por alto las ofensas que nos hacen a nosotros. Recordemos que perdonar no es justificar. Perdonar es un bien que yo me hago a mi alma, a mi propio ser, porque esa es la voluntad de Dios y porque eso me hace bien a mí. Cada persona tendrá que reflexionar y mejorar sus caminos y, por supuesto, también pedir perdón y reparar, hacer corrección a los agravios que hace contra otra persona. Pero si una persona no quiere actuar con tolerancia o no desea realizar actos de benevolencia, la razón misma dicta que debe ser tratada con justicia estricta. Esos días una joven me decía, yo no puedo perdonar a mi madre, a mi padre, perdón, no puedo perdonarlo. Y le explicaba este principio y le decía, mira, si tú no perdonas, tampoco te van a perdonar a vos. Ya que me imagino que alguna situación habrás cometido una infracción en la vida. A ti que cuando tú perdonas no le haces un favor a nadie, te lo haces a ti mismo. Deja la falta de tu padre para que él reflexione. A ti no te compete juzgar, condenar, te compete perdonar. Ah, la gente se equivoca, hay cosas que no son inaceptables, por supuesto, pero eso no me pone en posición de juicio. Si una persona tiene conductas que hacen daño a otras personas, entonces nos alejamos de ello. Si sé que hay un hueco donde la persona puede caer, entonces no transite por ahí. Pero siempre hay que perdonar porque de esa manera nos protegemos a nosotros mismos para seguir pensando y analizando correctamente. Así que le dije a la chica, sí puedes perdonar. Y bueno, en consulta se le guió y fue toda una liberación para ella porque nunca lo había hecho. La falta de perdón enferma, trastorna la mente y distorsiona la percepción de la realidad de aquellos que odian. No hay delito tan grande que no se pueda perdonar. El resto le compete a Hakadosh Baruj Hu con cada persona. Una mujer le escribe una vez al rabino, a un rabino, y le dice lo siguiente: ¿cómo puedo yo perdonar a mi padre si me ha violado? Mi agresor es mi padre. ¿Cómo puedo honrarlo como padre? El rabino le explicó, no tienes que vivir con él. Honrarlo no significa que tengas que vivir con él. Solo tienes que perdonarlo y dejar que él arregle su situación con Dios. En cuanto a ti, solo perdónalo. Y si no es posible acercarse a él, no te acerques. Honrarlo simplemente es que reconoces que es tu padre y que tiene un problema. Pero no te acerques a él, pero perdónalo. Un agravio de una persona hacia otra, la falta de perdón, el enojo, como respuesta a ese agravio, no hace más sino que incrementar y cargar el problema y repetirlo cada vez que la persona recuerde el agravio. Duele más el recuerdo que el mismo agravio, mientras que el otro posiblemente ni siquiera se ha dado cuenta, o no es consciente del daño que ha causado. Es necesario dar ese paso para una salud mental, espiritual, física, desarrollada.
Si alguien tiene una dificultad en esto, pídale al Creador que le ayude, que le dé fortaleza. No es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil, pero no es imposible. Pero si una persona no quiere actuar entonces con tolerancia, como le hemos dicho, y no desarrollar actos de violencia, la razón misma dicta que el ser tratado con justicia estricta, debe ser tratado con justicia estricta. Ahora bien, ¿acaso hay alguien que realmente pueda soportar que Dios lo trate con justicia? Con justicia estricta. El mismo rey David rezó a Dios, oró al respecto, no me trates con justicia estricta, pues delante de ti ningún ser puede justificarse. Así lo dijo en el Tehillim 143, verso 2. De hecho, el que actúa con bondad recibirá bondad, y cuanto más la persona actúe de este modo, más bondad recibirá. El rey David mismo se elogiaba a sí mismo por seguir esta buena cualidad, ya que incluso a sus enemigos intentaba hacerles el bien. A eso se refirió cuando dijo, pero yo, cuando ellos estaban enfermos, mi vestimenta era el cilicio. El cilicio se refiere a una especie de saco. La palabra hebrea para cilicio es sac. Es como una especie de saco. Eh, una vestidura áspera que se usaba para el duelo. Dice, mi vestimenta era cilicio, mortifiqué mi alma con ayuno. Tehillim 35:13 dice ahí el versículo completo es, pero yo cuando ellos estaban enfermos, mi vestimenta era el cilicio, mortifiqué mi alma con ayuno y mi rezo retornaba a mi seno. Desde el inicio de este salmo, el rey David habla de sus enemigos. También dijo, si he hecho mal al que estaba en paz conmigo. Tehillim 7:5-6. El texto completo es, si he hecho mal al que estaba en paz conmigo, yo que incluso he liberado gratuitamente al que me atormentaba, que entonces el enemigo persiga mi alma y la alcance, que pisotee mi vida y mi honra resida en el suelo. Ahí el rey David específicamente se refería al rey Shaul. En primera de Samuel 24:8, 26:8-9. Cuando inclusive llevando la contraria a sus seguidores que hasta le interpretaron. Hakadosh Baruj Hu te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Lo tenés ahí, a tiro, y con todo le perdonó. Aunque tenía una lógica para haberle respondido. Pero el rey David no se basó en la lógica, sino en la bondad. En la lógica, todo el mundo es culpable. Una mujer me decía, no puedo perdonar. Claro, tenés razón, es lógico. Es justo en tu lógica, como también es justo que te condenen así. Por eso, la vida no puede ser regida de esa manera. Por eso dicen nuestros sabios que Hakadosh Baruj Hu está en el trono de la misericordia. Porque si el mundo se rigiera por el trono de la justicia, nadie saldría bien. Todos estaríamos en el horno. Nadie podría salir bien. Si solo hay justicia en el mundo, ¿quién hay? ¿Cuál es el ser que no peca en este mundo? Todos, de una u otra manera, mereceríamos ser juzgados con rigor. Por eso en la vida hay que aprender a ceder cuando hay que hacerlo. Hay que aprender a comprender cuando hay que hacerlo. Hay que aprender a justificar cuando hay que hacerlo. Por eso la justificación tiene que venir de un análisis profundo de las personas. Y me sigue recordando este video, un cortometraje muy pequeño, de un niño que llega tarde a la escuela y el profesor siempre le da regla en la mano, le golpea. Y el niño pues no responde mayormente al agravio. Hasta que un día el profesor va para la escuela y se da cuenta que el niño lleva a su mamá en silla de ruedas a un lugar donde la deja y después parece que un centro de ayuda y después va a la escuela a estudiar. Y el profesor se da cuenta del error, de juzgarlo y de golpearlo con estricta justicia por sus llegadas tarde.
5 minutos tarde, sin darse cuenta que este niño, todo lo que hace antes para llegar a la escuela, llega tarde, pero llega por todo lo que tiene que hacer. Entonces el profesor llora, le entrega la regla al niño. Cuando él va entrando, estira la mano para que le golpeen y el profesor se pone a llorar porque antes de juzgar, debió analizar por qué esta persona está así. El juzgamiento a las personas trae desconexión afectiva. La desconexión afectiva hace que haya rompimiento en los hogares por falta de comprensión. La gente se equivoca, pero a veces se equivoca con buena intención, aunque es un error. La buena intención no sigue anulando que sea un error. Por ejemplo, si vemos a un niño o un bebé, tal vez de 2 añitos o 3 añitos, que te lleva una torta de barro, y entonces ha empuercado loza, ha empuercado el piso, y eso va a ser un agravio. Pero te lleva una torta y te dice, mami, papi, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Tú miras el error o miras la intención. Des- Después el niño aprenderá que eso no es una torta, que lo contrario causó más incomodidades que satisfacciones. Pero la intención, la pureza del niño, entonces nos lleva a comprender que él, en su medida de entendimiento, quiere celebrar porque ama a su mamá o ama a su papá o a su hermanito o a su hermano. Por eso, una persona emocionalmente desequilibrada, nerviosa, no se toma el tiempo para comprender, sino que reacciona inmediatamente para juzgar y condenar. Y de repente, como dice el viejo adagio, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Cuando la gente pierde la conexión afectiva con sus hijos, con su esposo, con su esposa, entonces se da cuenta que ha venido cometiendo un error por juzgar a la carrera, por reaccionar a la carrera. Los seres humanos, la tristeza, la depresión, el enojo, todos ellos, el dolor emocional, la falta de perdón, es una distracción de nuestra conciencia y una está desdibujada la realidad cuando una persona se distrae emocionalmente. ¿Por qué? Porque no puede leer la realidad, porque se enojó sin saber que realmente qué es lo que está pasando, para juzgar de una manera correcta. Se juzga las situaciones, no a las personas. De esa manera podemos considerar más los sentimientos de otra persona y no juzgar a la carrera. Por eso hay que saber lo que se escucha. Los medios de comunicación a veces transmiten muchas cosas y hace que la gente juzgue, y trate mal, etcétera, etcétera. Yo lo veo continuamente. Estos días escuché un video donde alguien habla muy mal de otra persona. O sea, qué feo que alguien se dedique a eso, hablar mal de alguien, cuando la realidad es otra, solo porque se molesta o porque de repente no comprende la realidad de muchas cosas. Y así podemos, en medida pequeña o en medida grande, ver ejemplos de estas situaciones bastante que dividen a las personas. Mira lo que dice Ranjal más adelante y cómo va a terminar esta lección. Incluido en esta virtud de saber perdonar y ceder, está no hacer sufrir a ninguna criatura, incluyendo animales. Yo recuerdo a un hombre, lo distinguí, tenía una perrita y la mantenía amarrada y era muy salvaje con ella. La maltrataba impresionantemente. Recuerdo que esta perrita la mantenía amarrada todo el tiempo, no le trataba bien y le golpeaba demasiado. Desahogaba su vida con este animal. Yo le dije una vez, mira, deja de golpear a ese animal.
eso te va a causar daños en tu vida. Porque el daño que le estás haciendo a ese animal, tarde o temprano lo vas a pagar. Era una persona muy conflictiva, muy difícil. Pasó el tiempo y esta perrita murió. Pasó el tiempo y a esta persona se vio enredado en una situación judicial, la cual en su lógica él no era culpable. Pero a causa de su enojo se involucró en una situación que terminó él afectándose y fue a la cárcel por unos años. Me recibió muchos maltratos y muchas circunstancias. Los animales hay que cuidarlos. Dicen nuestros sabios que inclusive el que tiene animales no debe comer primero que los animales. Primero se le da comida a los animales y después los grandes comen. Las personas comen. El que es misericordioso con los animales tiene un sejud, un mérito. Escuché a un rabino, al rabino que decía, el único mérito, el mérito que tenían los nazis, malvados estos, que mataban y se burlaban y hacían cosas muy malas, en medio de toda esa maldad, tenían misericordia de sus animales. Así que no hay que hacer sufrir a ninguna criatura, incluyendo los animales, así como apiadarse de ellos y cuidarlos. En ese sentido, el Pusi, el versículo dice, el justo conoce el alma de su animal. Dice Mishlei 12:10. Además, hay quienes opinan que la prohibición de hacer sufrir a los seres vivos, y esto se refiere a todos los seres vivos, Baale Jaim, Zahar Baale Jaim, es, es de la Torah. O sea, es un mandamiento de Doraita. Es una opinión que viene en el Talmud, en Shabbat 128b. Y por lo menos es una prohibición rabínica. Por lo tanto, es ambiguo lo que el Rajal quiere traer aquí, ya que si abstenerse de causar daño y sufrimiento a cualquier ser vivo constituye una obligación legal de la Torah o rabínica, entonces aplica a todo individuo, no solamente al Hasida, a una persona devota, de quien habla en este capítulo. Quizás está sugiriendo que además de cuidarse de no hacer daño a los animales, en el nivel que marca la halajá, la ley judía, también se compadece de ellos más allá de ese nivel. Hay muchas historias que vienen en nombre del Santo Arizal, donde personas sufrían circunstancias porque hacían sufrir a los animales. Si tenés un animal en casa, tenés que cuidarlo. No lo maltrates ni física aún, ni emocionalmente tampoco. Recuerda que los animales sienten y perciben el rechazo de los seres humanos. Un animal hay que tratarlo bien. Y todos los seres humanos hay que tratarlos con respeto. Nadie merece ni nadie es justificable que a nadie se le trate mal. Eso no es lo que enseñan nuestros sabios y nuestra sagrada Torá. Nadie tiene que sufrir y a las personas hay que respetarlas, incluyendo, aunque sean diferentes en nuestras creencias, incluyendo, aunque sean diferentes en nuestra conducta y nuestra moralidad. También hay que respetarles porque tienen un mérito, son seres humanos y hay que respetar. La diferencia no hace ni justifica el agravio a nadie. En resumen, es necesario que los sentimientos de compasión y benevolencia queden firmemente implantados para siempre en el corazón del devoto. Una persona temerosa de Dios, debemos vivir en estos principios. Y hoy lo estamos aprendiendo y va a queda grabado Bezrat Hashem para que sigamos estudiándolos y cada día crecer más en ese contenido de ser bondadosos con las personas. ¿Qué día miraba un video corto de algunas personas? ¿Cómo hacen ese bondad con algunas personas, habitantes de calle? Y me centraba era en la actitud de ellos. Cómo ellos, al recibir lo que recibían, lo primero que hacían en su conciencia, en su conocimiento, así sea básico, no importa, tomaban lo que recibían y hacían, gracias Dios,
sin importar la conciencia que tengan, el conocimiento que tengan, pero en el fondo le daban gracias a Dios. Tal vez no lo conocen, tal vez no conocen las escrituras, pero sí reconocen que existe un Dios y que esa bondad que le llegó vino del cielo. Yo con lágrimas miraba esto y decía, la gente es buena. En el mundo la gente es buena. Entonces, ¿por qué hay maldad? Porque la ignorancia lleva a que la persona quede desprotegida de un virus llamado dolencia emocional. Aún la persona que está ahí, habitante de la calle, siente. Llegó ahí por su ignorancia. La ignorancia es lo que hace que no hayan barreras y la persona quede desprotegida. El conocimiento, el temor a Dios, la sabiduría de nuestras sagradas principios que los sabios nos enseñan en la sagrada Toira son como el sistema inmune contra el dolor, contra la toxicidad emocional. Toda esta gente, al estar desprotegida, no pudo resguardarse. Tal vez de niño los hirieron, los maltrataron. La precariedad social, las circunstancias, el ticún que tienen que pagar, sobrepasó las circunstancias a su conocimiento. Dejó que las circunstancias los sobrepasaran. Entonces se llenaron de ira, de rabia. Pero en el fondo son gente buena. Claro, no hay que ignorar que tienen problemas. Yo recuerdo hace mucho tiempo, teníamos un grupo conversamos de estos principios y la ingenuidad también, por supuesto. Había un señor y yo lo invité a entrar para que escuchara. El hombre, está bien. Y mientras yo me descuidé, entró al baño y se robó unas lociones que habían en el baño. Eso sí, comió como un perdido y se fue y cuando me di cuenta sabía llevar las lociones. Tampoco hay que ser ingenuo. Hay que saber tener límites. Pero en el fondo, la gente necesita conocer a Dios y amor. Por eso cuando venga el Moshiach, el conocimiento de Hakadosh Baruj Hu será en todo el mundo y la gente retornará a Hakadosh Baruj Hu, porque el mal saldrá de este mundo. ¿Cuál es el mal? La ignorancia. La ignorancia que hace que las personas transiten en un camino equivocado sin darse cuenta y aún aunque paguen consecuencias de esa ignorancia, todavía no captan dónde está la raíz del problema. Besat Hashem, Besat Ishmael. Que cada día podamos nosotros desarrollar esa bondad y esa benevolencia que nos lleva a tener un sentido de humanidad, a tener sensibilidad, no susceptibilidad, sensibilidad por la humanidad y primero por mí mismo. Cuando yo tengo bondad por mí mismo, puedo tenerla por los demás. Una persona que no se quiere a sí misma no quiere a nadie. El ego, el orgullo, el egoísmo es la base de todos los males espirituales. O sea, actitudinales, mentales, emocionales y por lo tanto de conducta. Terminamos. Su meta constante debe ser causar satisfacción. La meta constante de todos nosotros debe ser causar satisfacción a las criaturas, a todos los seres vivos. Eso no significa que causar satisfacción a todo el mundo es bailar al son que le toque. Es perder su propia identidad por hacerse a los demás. No, es tener carácter, comprenderlos, no causarles daño a nadie, pero no olvidarse de uno mismo. Porque hay personas que pueden llegar a pensar, o sea, que para no hacerle daño a otro, tengo que causarme daño a mí mismo. No. Hay gente que desafortunadamente por su propia ignorancia no comprenden el bien que otra persona hace, pero eso no significa que no vamos a pegar al mal de ellos. Un niño puede llegar y decirle, papá, cuando está siendo disciplinado, puede pensar que papá no le quiere. Y papá tiene que tener carácter para entender que está haciendo un bien a su hijo y entonces debe tener sabiduría, prudencia, pero mantenerse firme en la conducta disciplinaria a su hijo, porque eso es muestra de amor. Un profesor que entrena discípulos debe saber que debe entrenarlos. Y eso puede doler un poquito. Alguien que va al gimnasio le va a doler el cuerpo. Eso no significa que se está haciendo daño. El remedio sabe a feo. No significa que le está haciendo daño. Hacer exámenes a veces tiene que recibir ciertos
pinchazos que duelen, pero no están haciendo daño, son para bien. Hay que saber tener diferencia entre hay dolores que causan bien, hay dolores que causan mal. Hay que tener sabiduría para esto, para volvernos sensibles, no susceptibles. Besat Hashem, Besat Ishmaya, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, que cada día seamos mejores personas y que Hashem nos ayude a todos a ser mejores. Por eso cada día hay que saber cómo está nuestro prójimo. Y si alguien se entera, comunicarlo. Mire, tal persona está enferma. Tal vez una llamada, un saludo, va a ser algo importante. Eso ya es un acto de bondad para alguien. Me dijo el rap una vez, me contó una historia muy bonita de un rap que el niño de tal persona está enfermo. Y el rap reza por él y le dice, vamos a rezar y a pedirle a Dios. El niño fallece. El hombre está llorando. El rap llega a su casa. Y el hombre le dice, rap, el niño murió. Ya no hay nada que hacer. Ya no sirve rezar. Y el rap le dijo, no vine a rezar. Vine a llorar contigo. No puedo hacer nada más. Como no puedo hacer nada más, entonces vengo a llorar contigo. Uno tiene que saber que a veces es necesario y a veces una persona necesita solo de comprensión. Dijo una vez alguien, hazte a gente que esté dispuesta a nadar contigo en el océano. Le dijo una vez un entrenador a su discípulo que lo entrenaba en natación. Entonces él le dijo, lo vio nadando con él. Le dijo, ¿qué haces? Estoy nadando contigo para entenderte en todo lo que sufres en tu entrenamiento. Termino con esta historia. Un rap en Rusia hace mucho tiempo, antes de empezar Shabbat, una mujer pobre fue y le dijo, Rabino, no tengo leña para calentarme en Shabbat, para Shabbat, y soy muy pobre y tengo niños. Ayúdeme, por favor. Ra le dijo, dame un tiempo, espérame acá. Y fue de un hombre el más rico de la comunidad. Estaba haciendo un frío impresionante. Estaba nevando y había sido un frío impresionante. Ra golpea la puerta, el hombre sale con un abrigo muy fino, es un hombre millonario. Al fondo se veía su chimenea, su calentador. Estoy hablando de hace unos siglos, ¿no? Y entonces el rap le dice, eh, hola, claro, rap, ¿cómo estás? Qué privilegio el gran rabino de la ciudad que venga a visitarme. Sí, Garrat, por favor, está haciendo mucho frío, no se quede ahí. No, tranquilo. Déjame, no te voy a quitar mucho tiempo. Aquí en la puerta, por favor. Y el rap comienza a hablarle la parashá de la semana. El hombre que ya empieza a sentir incómodo, bastante frío, dice, Rap, disculpe, si quiere pasa, tranquilo, nos tomamos algo y seguimos compartiendo. No, tranquilo, no te quito mucho tiempo. El Rap seguía compartiendo. El hombre le dice, disculpa, Rap, perdón, pero no creo que hayas venido solo a explicarme la parashá aquí en la puerta. ¿Qué es lo que necesitas? Hace mucho frío. Ok, perfecto. Te voy a decir lo que necesito. Mira, tengo una mujer que me está pidiendo leña y no tiene para Shabbat, para calentarse en Shabbat. ¿Podría dar una hacia de acá generosa para ayudarte? Claro, Rab, me lo hubieras dicho de un comienzo. Me hubiera dicho cuánto y te lo hubiera dado inmediatamente. ¿Por qué tenías que esperar en la puerta, hacerme esperar en la puerta, Rab? Y Dios sabe por qué. Porque quería que sintieras que es sentir frío. Porque tú no lo sientes. Eres un hombre que Dios te ha bendecido mucho. Tú no sientes el frío de una persona que no tiene con qué comprar leña. Quería que lo sintieras primero para que ahora supieras qué está dando. Eso se llama acá con bondad. A veces es fácil decir a otra persona supera sin comprender los sentimientos de otra persona. Hasta no estar en sus zapatos. Hasta no comprender. Por eso me dijo alguien una vez, nadie comprenderá los pensamientos, los sentimientos de un líder hasta que él no esté en sus zapatos.
hasta que no sepa el precio que se ha pagado por cada circunstancia. A veces una sonrisa, un sigue adelante, estoy contigo. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Un abrazo para todos, para todas. Que Hashem los cuide. Déjanos tu comentario. Los que van a escuchar el shiur por YouTube. Y bueno, vamos a una serie de preguntas si las hay. Gracias por haber venido y esperamos que haya sido de mucha bendición para todos y que nos deje pensando y reflexionando lo que hemos estudiado hoy de parte de nuestro gran maestro de Ranjal en el capítulo 19 del Metzilah Yesharim. Un abrazo para todos, todos los Hoydens, que tengan un mes muy bonito, que tengamos un mes muy bendecido. Besat Hashem, Besat Nishmai. Chao, chao.